placer de nuevo compartir con ustedes. Ha sido un webinar muy completo y muy integral en todo lo que tiene que ver con la terapia focal. Entonces ahora vamos a hablar de cómo se adapta el tratamiento. Esto es un tema un poco diferente, cómo adaptar el tratamiento del cáncer de próstata durante esta situación mundial del COVID-19, la pandemia mundial. Y ¿están viendo mi imagen? Sí, estamos viendo su presentación, doctor Rafael. Sí, se ve, Rafa. No logro no logro avanzar la diapositiva. Ok, perfecto. Entonces no tengo nada no tengo ningún conflicto de interés en este sentido. Lo más importante es saber que no existían guidelines, no existía ningún tipo de guidelines para esta situación. Y uno habla de que estas son guías de trabajo, no son unas guías sagradas. Lo cierto es que la llegada de este nuevo coronavirus con el establecimiento del COVID-19 creó una situación de pandemia y que mucho más allá de lo que podíamos imaginar, cambió completamente nuestra forma de ver y de tomar en cuenta la información médica y su aplicación. Esto, solo para dar un ejemplo, sabemos la controversia que ha creado el profesor Didier Raoult, un gran científico francés, con la proposición de la hidroxicloroquina más acitromicina como un tratamiento efectivo para esta virosis, que sin duda se mantiene como una gran controversia. Todos estos ejemplos de información y de puntos y contrapuntos nos hacen ver cómo la pandemia cambió la forma de ver la información. Lo cierto es que en el cáncer de próstata localizado existen un alto número de diagnósticos que se realizan tanto en Europa como en Estados Unidos, y tenemos 3 formas de tratamiento, que son la vigilancia activa o las 2 opciones radicales. Sin duda la terapia focal viene como un punto intermedio entre estas opciones, porque sabemos que existen, como ya se ha dicho, nuevas formas de hacer una caracterización tisular del tejido prostático, y sabemos que existe un perfil muy amplio del cáncer de próstata en base no solamente al riesgo, sino a los diferentes tipos de variables que pueden definir el riesgo en el cual está el paciente y los diferentes tipos de terapias que se pueden ofrecer para cada una de estas situaciones. Dicho esto, debemos tener en cuenta que estos pacientes que sufren o que pueden estar expuestos al COVID-19 tienen un riesgo más importante de morbilidad y mortalidad en el postoperatorio. Entonces se ha hablado, inclusive es lo que hacíamos nosotros en París, se hacía test para todos los pacientes que debían por fuerza mayor recibir una cirugía o un procedimiento invasivo. De la misma manera, se debe tomar en cuenta que todos los pacientes con manejo oncológico, debería ser el manejo oncológico, si no es de absoluta necesidad, debería ser pospuesto, y aquellos en los que no se hace se debe adaptar a las condiciones que vamos a describir. Lo más importante son las medidas que se han tomado. Y este es un ejemplo muy interesante de la utilidad de las medidas en las que quizás muchísima gente no cree. Aquí vemos cómo este estudio de Columbia University muestra cómo había alrededor de 65,000 muertes reportadas para el día 3 de mayo en los Estados Unidos, y que si las medidas de confinamiento se hubiesen realizado una semana antes o 2 semanas antes, vemos como la disminución va al 50 y hasta prácticamente más del 60% cuando se toman medidas. Por lo tanto, las medidas son muy importantes, y sobre esta base debemos recordar que los pacientes que tienen tratamientos oncológicos han cambiado su tipo de tratamiento y tipo de seguimiento, y vemos cómo existe una disminución de los pacientes que no tienen procedimientos con quimioterapia. Los pacientes que tienen una quimioterapia en curso generalmente se mantienen, pero existe una alta tasa
de cancelación, un aumento de la telemedicina que ha permitido garantizar el seguimiento, y existen pacientes que igualmente se mantienen estables, los pacientes que no atienden la consulta. Pero estos son cambios que se ven en los Estados Unidos desde el punto de vista del impacto de la pandemia. En cáncer de próstata, ¿qué sucede? Vamos a recordar el estudio de Bill Axelson, que nos dice que los pacientes con Gleason 3+3 o 3+4, I-1 o I-2, tienen un bajo potencial de metástasis. Y esto es bastante importante tomarlo en cuenta, porque con estas biopsias que hemos descrito en el webinar, nos damos cuenta que mientras más utilizamos la resonancia como guía de biopsia y más se hacen biopsias bajo la idea de una información y tratando de hacer una diana, vamos a diagnosticar más Gleason 3+4, que sin duda es un Gleason que tiene menos potencial diagnóstico. Por lo tanto, sabemos que el pronóstico del cáncer de próstata es favorable y pudiésemos retardar la mayoría de las biopsias hasta 6 meses sin interferir con los resultados desde el punto de vista del control del cáncer, si hubiese cáncer, en la mayoría de los casos. La gran mayoría de estos pacientes diagnosticados con las nuevas técnicas que se han descrito van a poder ser tratados inicialmente con vigilancia activa e incluso con terapia hormonal, que sin duda no es la mejor opción en el momento de la pandemia. Como hablábamos, salimos de los guidelines y podemos ofrecer esta opción como un sistema de seguridad. Lo más importante es quizás darnos cuenta que existen procedimientos no esenciales de baja prioridad, de alta prioridad o de emergencia. Y cuando hacemos el análisis nos damos cuenta que la prostatectomía robótica, que es probablemente el procedimiento quirúrgico más importante en el cáncer de próstata, se ubica dentro de los procedimientos de baja prioridad y es el mismo caso para la biopsia transperineal de la próstata. Entonces, estos procedimientos pueden y deben ser retrasados en la medida de lo posible. Si vemos otros perfiles de enfermedades oncológicas en urología, nos damos cuenta que en cáncer de vejiga o cáncer de testículo, incluso el cáncer de pene, vamos a tener unas prioridades que son completamente diferentes. Esto es importante recordarlo para hacerle entender a la gente que no existe una urgencia vital para el tratamiento. Desde el punto de vista, esto es para proteger al paciente, pero también se debe proteger al personal médico y está todo este sistema de protección del equipo para proteger al personal médico. Existen diferentes niveles de riesgos de transmisión, bajo, moderado y alto, y esto es importante tenerlo porque no solamente permite proteger al personal de una manera adecuada, pero permite la racionalización de los recursos en los hospitales y en las unidades de trabajo. Lo cierto es que si vamos a una cirugía en los pacientes de alto riesgo, sin duda vamos a tener que utilizar todos estos elementos de protección, como las máscaras, protecciones oculares, dobles guantes e incluso doble sistema de protección a nivel de la bata quirúrgica. Pero lo que debemos recordar es que no todos los procedimientos están expuestos a este tipo de riesgo, y más importante aún que si seleccionamos a los pacientes con interrogatorio para ver a los pacientes que son oligosintomáticos y eventualmente PCR o exámenes, vamos a disminuir la posibilidad de ver este tipo de contaminación. En líneas generales vamos a tener, este es un paper que hizo Lara Rodríguez Sánchez con nuestro grupo, y vemos cómo cuando existe una sospecha clínica de cáncer de próstata, vamos a tener una situación hay que evaluar al paciente y vamos a determinar si hay factores de alto riesgo, el tiempo de doblaje del PSA, y inclusive el estadio, y por supuesto el estadio clínico. Y esto nos permite decidir o no si se puede hacer un retardo en esta biopsia. Como vemos, la mayoría de las biopsias pueden ser retardadas. Si no existen
factores de alto riesgo, esta biopsia puede ser retardada incluso hasta un periodo de 6 meses sin impactar de forma negativa el resultado oncológico. Esto es solamente para el diagnóstico. Luego, si analizamos por la clasificación del NCCN y del IU, vemos como para los pacientes de muy bajo riesgo y bajo riesgo, sin duda, existe una indicación clara de vigilancia activa, lo que permite mantener a estos pacientes en control sin exponerlos a la situación del virus. Y en los pacientes de riesgo intermedio puede haber un retardo en el tratamiento, inclusive tenemos la nueva publicación de Memorial que muestra que existe un porcentaje de esta población de pacientes Gleason 3+4 que pueden ir a vigilancia activa. Ese no es el punto de discusión ahora mismo, pero si existe una necesidad de dar un tratamiento, se pudiese inclusive pensar en deprivación hormonal y esto adaptándolo, por supuesto, a la situación especial que estamos viviendo. No creo personalmente que la terapia focal tenga un rol específico durante la pandemia, porque como vemos, estamos entre vigilancia activa o las opciones de privación hormonal. Algo muy importante en urología es el hecho de que existen pacientes con síntomas gastrointestinales y la diarrea puede ser un elemento importante sintomático en estos pacientes. Estos pacientes van a tener una descarga viral que puede ser hasta de 2 meses luego del inicio de síntomas, y si pensamos en hacer una biopsia, así la hagamos transperineal, va a haber un acceso transrectal y por lo tanto existe una posibilidad de contaminación y esto debe tomarse en cuenta si tratamos o pensamos que debemos forzar un diagnóstico de cáncer de próstata en este momento. ¿Qué pasa con los pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo? Sin duda hay que priorizar el tratamiento y en estos pacientes vamos de nuevo a pensar en bloqueo hormonal inicialmente, a menos que sean pacientes de muy alto riesgo en los que un procedimiento quirúrgico se pueda imponer o radioterapia. Sin embargo, la radioterapia o la resonancia o la prostatectomía radical irían como un elemento complementario luego de una terapia hormonal para pasar el periodo crítico de la crisis sanitaria. Dicho esto, sabemos que existen nuevos protocolos en alto riesgo que hablan de terapia neoadyuvante y estos dan soporte a este tipo de tratamiento en estos pacientes. ¿Qué pasa con los pacientes que fueron tratados, específicamente aquellos que recibieron tratamiento con prostatectomía y tienen recurrencia bioquímica? Sabemos que vamos a definitivamente hoy en día evitar hacer una radioterapia adyuvante. Tenemos los resultados del Artistic Trial, que habla más de un beneficio para los pacientes con un rescate temprano y no adyuvante. Es un rescate temprano, un seguimiento de estos pacientes, que sin duda nos va a permitir mantener en el tiempo un control sin perder la oportunidad de ofrecer un tratamiento adecuado en el momento adecuado. Sin duda esto es importante porque el paciente va a sentir la seguridad de que se está haciendo algo para evitar que la enfermedad vaya a progresar, incluso cuando tenemos limitación en las formas de tratamiento. Para la enfermedad avanzada no es el tema del día de hoy, pero sabemos que en los casos de enfermedad metastásica o incluso en la castración, resistencia a la castración, se pueden trabajar con los bloqueadores androgénicos de nueva generación, abiloterona, palutamida, darolutamida o enzalutamida, y que pueden ser combinados con los bloqueos androgénicos como los ALH-RH. Esto se puede usar de otra forma. Los pacientes que tienen indicación de quimioterapia
quimioterapia, inmunoterapia o incluso radio 223. Probablemente no deberían ser indicados en este momento debido a las consecuencias hematológicas que pueden relacionarse con el virus. Esto, por supuesto, son conceptos que cambian y que a lo mejor lo que vivimos en Europa hace un par de meses es diferente a lo que se está viviendo en este momento en América. Lo más importante es que recordemos que estas palabras que a mí me parecieron muy impactantes de Mark Lewis, que fueron publicadas en el New England Journal of Medicine, y que hablan de que existe un número de pacientes que que pueden morir en base el impacto sobre la inmunidad que tienen a razón o por culpa del COVID-19, pero que en el seguimiento va a haber estos pacientes que tienen cáncer y que van a tener impacto desde el punto de vista oncológico porque haya retardo del tratamiento o porque el tratamiento haya sido cancelado. Entonces, la segunda ola del COVID-19 es quizás relacionada con estos retardos de tratamiento e incluso, como ya se ha discutido, con los impactos económicos que ha traído la pandemia. En conclusión, sabemos que se han tomado una serie de medidas para disminuir la velocidad de la diseminación de este virus, desde el punto de vista de la protección de los profesionales de salud, protección de los pacientes que están hospitalizados y que deben recibir algún tipo de tratamiento, y para asegurar la disponibilidad de recursos para seguir a estos pacientes, desde el punto de vista de las estrategias clínicas y quirúrgicas. Por supuesto, en urología también nos hemos adaptado, tomando en cuenta que el cáncer de próstata tiene un pronóstico que generalmente es favorable y que por lo tanto se puede retardar el diagnóstico y el tratamiento en un porcentaje importante de los casos, no especialmente casos con I-1 y I-2, que son los casos que estaríamos diagnosticando con más frecuencia con la utilización de la resonancia magnética y las biopsias guiadas. Y sabemos que existen terapias terapéuticas que pueden utilizarse, y si estas no están disponibles, siempre tendremos la deprivación hormonal como una forma de ofrecer al paciente un freno a la enfermedad mientras se resuelve el contexto sanitario. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias y bueno, yo espero que haya sido útil. De verdad que un placer haber podido participar con ustedes en este webinar.